siempre a la misma hora, las 2, las 3 de la mañana, como si alguien pusiera una alarma invisible dentro de tu cuerpo que nadie más puede escuchar, pero que tú conoces perfectamente. Te despiertas, no sabes exactamente por qué, no hay ruido, no hay dolor obvio, simplemente estás despierto y no puedes volver a dormir durante una hora o más, y al día siguiente, el cansancio que no tiene proporción, la cabeza pesada desde el desayuno, la sensación de haber estado en cama 8 horas y haber descansado 4, de haber dormido sin haber realmente dormido. Muchas personas lo llaman insomnio de la vejez y lo normalizan como parte obligatoria del envejecimiento. Se levantan a las 3 de la mañana, dan vueltas en la cama, miran el techo durante una hora o más, y al día siguiente se resignan pensando que así son las cosas cuando uno tiene más de 60 años, que el sueño profundo es cosa de jóvenes y que hay que adaptarse. Pero ese despertar a la misma hora cada noche, con esa regularidad que llega a ser perturbadora, no es aleatorio ni inevitable. No es simplemente la vejez expresándose. Es tu cuerpo activando una señal de alarma muy específica que tiene una causa identificable y muchas veces una causa completamente corregible que nadie ha buscado porque el médico tampoco preguntó lo correcto. Soy el doctor Alejandro Vega y hoy te voy a explicar exactamente por qué el cuerpo despierta en la madrugada a una hora específica, cuáles son las 4 causas más frecuentes y más ignoradas de ese despertar en adultos mayores de 60, qué está pasando en tu química interna en esas horas de la noche mientras el resto del mundo duerme, y qué 4 cambios concretos y con evidencia real pueden restaurar el sueño que llevas meses o incluso años sin tener. Quédate hasta el final porque voy a darte también 4 cambios concretos que puedes implementar esta noche misma y porque la causa número 4 es la que más sorprende a mis pacientes y la que absolutamente nadie relaciona con el insomnio hasta que se la explican. Quiero presentarte a doña Carmen, 66 años, costurera retirada en Monterrey, mujer activa, organizada, de carácter fuerte y con una vida social que enviaba a sus amigas. Desde hacía casi 2 años, doña Carmen vivía una experiencia que empezaba a angustiarla. Se despertaba entre las 2 y las 3 de la mañana con una regularidad casi matemática. No había pesadilla que la sacara. No había dolor específico que identificara. Simplemente se despertaba, notaba el corazón un poco acelerado, la mente que se encendía de golpe como si fuera mediodía, y por más que intentaba volver a dormir, el sueño tardaba entre 1 y 2 horas en regresar. A veces no regresaba. Su médico le dijo que era la edad, que el sueño de los adultos mayores es más superficial y que eso era esperable y normal. Le recomendó evitar el café después de las 3 de la tarde, acostarse siempre a la misma hora y reducir el estrés. Doña Carmen siguió cada una de esas recomendaciones al pie de la letra durante 6 meses completos. Dejó el café, se acostaba a las 10 en punto cada noche. Hizo todo lo que el médico le dijo. El despertar a las 3 de la mañana no cambió ni un solo día. Lo que el médico no le preguntó era cuánto estrés acumulaba doña Carmen durante el día y cómo lo manejaba antes de acostarse. Tampoco le preguntó qué comía en la cena, a qué hora cenaba, ni cuántas horas pasaban entre la última comida y el momento de dormir. No le preguntó si roncaba de noche, ni si su marido la había escuchado dejar de respirar por momentos durante el sueño, y no le preguntó si sentía algo particular en el momento del despertar, si el corazón se aceleraba, si sentía hambre, si tenía sudoración. Cuando finalmente exploramos esas 4 preguntas juntos en consulta, encontramos la respuesta, y estaba exactamente donde el tratamiento anterior nunca había mirado. La respuesta estaba lejos de ser la edad, estaba en la cena. Para entender por qué el cuerpo despierta en la madrugada a una hora específica y consistente, primero necesitas entender cómo funciona la arquitectura del sueño en un adulto mayor y por qué ese ciclo es fundamentalmente diferente, aunque no irreparablemente peor, al de una persona de 30 años. El sueño no es un estado uniforme de 8 horas, es una arquitectura de ciclos que se repiten a lo largo de la noche, cada uno de entre 90 minutos y 2 horas.
Cada ciclo incluye fases de sueño ligero, sueño profundo o delta, y sueño REM o sueño de los sueños. En la primera mitad de la noche predomina el sueño profundo, que es el más restaurador físicamente, el que repara tejidos, consolida la memoria y limpia el cerebro de toxinas. En la segunda mitad de la noche, entre las 2 y las 6 de la mañana, predomina el sueño REM, que es considerablemente más superficial, y es en esa segunda mitad donde los despertares son más frecuentes, más fáciles de activar y más difíciles de revertir una vez que ocurren. En adultos mayores de 60, hay dos cambios reales en esa arquitectura del sueño que son parte del envejecimiento normal. El primero, el sueño profundo, el delta, disminuye progresivamente con la edad. Hay menos tiempo en las fases más restauradoras y más tiempo en las superficiales. El segundo, el ritmo circadiano, se adelanta, lo que significa que el cuerpo tiende a querer dormirse más temprano por la noche y despertarse más temprano por la mañana que en etapas anteriores de la vida. Esos son cambios normales, adaptativos, son la vejez del sueño, pero no son suficientes para explicar el despertar esté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Pero esos cambios normales del envejecimiento explican por qué el sueño de los mayores puede ser algo más ligero. No explican el despertar sistemático a una hora fija, el corazón acelerado, la mente que se enciende de golpe y que no puede apagarse. Eso tiene causas específicas. Causa número 1. Cortisol nocturno elevado. El cortisol es la hormona del estrés y de la alerta. Sigue un ritmo circadiano muy preciso que es esencial para el sueño. Debe estar en sus niveles más bajos entre la medianoche y las 2 de la mañana, que es cuando el cuerpo necesita el mayor sueño profundo. Luego debe subir gradualmente entre las 4 y las 6 de la mañana para preparar al cuerpo para despertar de manera natural y progresiva. Ese es el ciclo correcto. Cuando ese ritmo se altera, ya sea por estrés crónico acumulado durante meses o años, por demasiada actividad mental y estimulación hasta tarde en la noche, por uso de pantallas con luz brillante antes de dormir que bloquean la producción de melatonina, o simplemente por patrones de vida que mantienen el sistema nervioso en un estado de alerta casi permanente, el cortisol comienza a subir demasiado pronto durante la noche. Y cuando el cortisol sube a las 2 o 3 de la mañana, en lugar de a las 5, el cuerpo recibe una señal biológica de emergencia y activación. La mente se enciende, el corazón acelera levemente, el cuerpo está despierto horas antes de que debería, y ese ciclo puede repetirse noche tras noche sin que la persona sepa que tiene un nombre y una causa. En adultos mayores, la regulación del eje cortisol es más sensible y más fácil de desestabilizar. Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine encontró que los niveles más altos de cortisol nocturno estaban directamente asociados con mayor número de despertares y peor calidad del sueño, y en mujeres posmenopáusicas, los niveles elevados de cortisol se correlacionaban específicamente con mayor dificultad para volver a dormir después del despertar, que es exactamente lo que describía doña Carmen. Si reconoces este patrón en ti o en alguien cercano, descarga mi guía del sueño. Después de los 60 en el comentario fijado, incluye el protocolo para identificar la causa exacta de tu despertar nocturno, los cambios con mayor evidencia para cada causa y las señales de alarma que requieren evaluación médica urgente, completamente gratis. Causa número 2. Apnea del sueño no diagnosticada. La apnea del sueño ocurre cuando la vía aérea superior se colapsa parcial o totalmente durante el sueño, produciendo pausas en la respiración que pueden durar de 10 segundos a 1 minuto o más. Cada pausa activa una microactivación cerebral que termina con un microdespertar, que el propio durmiente frecuentemente no recuerda al día siguiente, pero que fragmenta el sueño de manera severa y acumulativa. Y si hay suficientes episodios de apnea por hora, el cuerpo puede terminar despertándose completamente durante el tramo de la noche donde la apnea es más intensa, que suele ser justamente entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando el tono muscular de la vía aérea está en su punto más bajo de toda la noche.
La apnea del sueño en adultos mayores está marcadamente subdiagnosticada por varias razones. Muchas personas mayores viven solas y no tienen quien observe su respiración durante el sueño. Otras tienen pareja, pero la pareja lleva tanto tiempo conviviendo con los ronquidos que ya no los percibe como anormales y no nota las pausas. La persona se levanta agotada por las mañanas, pero no sabe que su cerebro se despertó 20, 30 o 50 veces durante la noche. Y cuando sí hay despertares completos, como a las 3 de la mañana, los atribuyen a la edad, al baño, a cualquier cosa menos a la apnea. Las señales que deben llevar a investigar la apnea con un médico son concretas: despertar frecuente con dolor de cabeza, especialmente en la frente o la nuca, sensación de boca o garganta muy seca al despertar, ronquidos intensos que la pareja o algún familiar ha notado, somnolencia diurna importante que interfiere con el funcionamiento cotidiano y presión arterial alta que no responde bien al tratamiento con medicamentos. Esta última señal, la hipertensión resistente, es una de las presentaciones más características de la apnea del sueño no diagnosticada y es en adultos mayores uno de los primeros indicios a investigar. Causa número 3. Hipoglucemia nocturna. Cuando la glucosa en sangre cae por debajo de los niveles óptimos durante las horas de sueño, el cerebro activa una respuesta de emergencia que incluye la liberación de adrenalina y cortisol para movilizar glucosa hepática rápidamente y normalizar la situación. Esa respuesta hormonal de emergencia produce exactamente los mismos síntomas que describía doña Carmen con tanta precisión: despertar brusco sin causa aparente, corazón acelerado, sudoración leve o sensación de calor, mente encendida de golpe como si fuera de día, y dificultad real para volver a dormir porque el sistema nervioso ya está en alerta. En adultos mayores, la hipoglucemia nocturna puede ocurrir incluso sin diagnóstico de diabetes y sin que ningún análisis de glucosa en ayunas lo haya detectado. Puede ser consecuencia de cenar muy poco o muy temprano, quedando 5, 6 o 7 horas sin alimento antes de que los niveles de glucosa caigan demasiado. También puede ser consecuencia de medicamentos que afectan indirectamente la regulación de la glucosa o de la resistencia a la insulina, que, como vimos en el video del día 22, produce una montaña rusa de glucosa durante el día que continúa en silencio durante las horas de sueño. La pista diagnóstica más simple y más accesible que puedes explorar por tu cuenta, si el despertar nocturno se acompaña de hambre, aunque sea ligera, de una sensación de temblor o debilidad muscular, o si notas que después de tomar algo pequeño al despertar, un vaso de leche, unas galletas, te sientes considerablemente mejor y puedes volver a dormir, la hipoglucemia nocturna está en los primeros lugares de la lista de causas a investigar con tu médico. Causa número 4. La vejiga y la próstata. La nicturia como señal de alarma. Levantarse una vez por la noche a orinar puede ser simplemente consecuencia de haber bebido mucho líquido antes de dormir y es tolerablemente normal. Levantarse 2 o más veces por noche de manera habitual, lo que médicamente se llama nicturia, no es normal ni es inevitable como consecuencia del envejecimiento. Y hay una distinción importante que muchos pasan por alto. En muchos adultos mayores, el levantarse a orinar a las 3 de la mañana no es la causa del despertar. El cuerpo se despertó primero por cortisol, por apnea, por hipoglucemia, y ya estando despierto, simplemente aprovecha para ir al baño. Pero en otros casos, la vejiga hiperactiva, el agrandamiento de la próstata en hombres o el debilitamiento progresivo del suelo pélvico en mujeres produce una urgencia urinaria real que sí interrumpe el sueño como causa primaria. La nicturia persistente, la de levantarse 2 o más veces por noche durante semanas, además de destruir la continuidad del sueño, puede ser señal de diabetes no controlada con glucosa elevada que el riñón intenta diluir, de enfermedad renal en etapas tempranas que los riñones no concentran bien la orina nocturna, o de insuficiencia cardíaca leve, donde el cuerpo redistribuye hacia el torrente sanguíneo los líquidos acumulados en los miembros inferiores al adoptar la posición horizontal. Ninguna de esas causas es simplemente la edad. Advertencia médica importante:
El despertar nocturno, frecuente, que se repite semanas o meses y que interfiere de manera significativa con el funcionamiento diario, con la energía, la concentración y el estado de ánimo, requiere evaluación médica. No es algo que deba aceptarse como consecuencia inevitable del envejecimiento, ni tratarse con pastillas para dormir sin haber identificado primero la causa. Tu médico puede pedir estudios específicos para cada una de estas 4 causas: un estudio del sueño o polisomnografía si se sospecha apnea, un monitoreo de glucosa nocturna para investigar hipoglucemia, un perfil de cortisol en saliva si el estrés crónico es el protagonista, o evaluación urológica y de suelo pélvico si la nicturia es el síntoma predominante. Ahora quiero darte 4 cambios concretos que tienen evidencia sólida para mejorar la continuidad del sueño nocturno en adultos mayores de 60, independientemente de cuál de las 4 causas sea la principal en tu caso. Cambio número 1. Proteger activamente la ventana de cortisol bajo. Las 2 horas antes de acostarte son el periodo más crítico para la calidad de tu sueño esa noche. La luz brillante, las pantallas con emisión de luz azul, las conversaciones emocionalmente cargadas, las noticias estresantes y el trabajo mental intenso en ese periodo elevan el cortisol y retrasan la subida de la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Apagar pantallas 90 minutos antes de dormir, bajar la intensidad de todas las luces de la casa y hacer algo genuinamente calmante en ese periodo no es un consejo suave de bienestar. Es biología circadiana básica que la mayoría de las personas mayores no conoce. Cambio número 2. Cenar de manera adecuada y en el momento correcto. Una cena que incluya algo de proteína, grasa saludable como aceite de oliva o aguacate, y un carbohidrato complejo moderado como frijoles o tortilla de maíz, consumida 2 a 3 horas antes de dormir, estabiliza la glucosa durante las primeras horas de sueño y reduce significativamente el riesgo de hipoglucemia nocturna. Cenar solo ensalada o frutas y acostarse 3 o 4 horas después es una combinación que favorece el bajón de glucosa a mitad de la noche en personas que ya tienen una regulación metabólica menos eficiente. Lo que comes, en qué cantidad y a qué hora importa directamente para la calidad de lo que pasa en tu cuerpo mientras duermes. Cambio número 3. Controlar la temperatura del cuarto. La temperatura corporal central cae naturalmente durante el sueño en aproximadamente 1 a 2 grados, y ese descenso de temperatura es parte de la señal biológica que le indica al cuerpo que debe mantenerse dormido. Una habitación cálida, entre 22 y 25 grados, interfiere con ese descenso natural porque el cuerpo no puede disipar el calor con eficiencia. El rango de temperatura óptimo para el sueño en adultos mayores es entre 18 y 22 grados centígrados. Dormir en un cuarto más fresco, aunque requiera una manta adicional, mejora de manera medible y consistente la profundidad y la continuidad del sueño en múltiples estudios sobre sueño en adultos mayores. Cambio número 4. No mirar el reloj al despertar. Parece un detalle menor, casi anecdótico, pero tiene un impacto real y medible en la posibilidad de volver a dormirse. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana y miras el reloj, el cerebro recibe una señal de información temporal que activa instantáneamente el circuito de evaluación y alerta. Son las 3. Me desperté de nuevo, solo quedan 4 horas antes de levantarme. Mañana voy a estar agotado. Esa cadena de pensamiento que ocurre en segundos eleva el cortisol de manera inmediata y hace casi imposible volver a dormir porque el sistema de alerta ya está activo. Cubrir el reloj con algo, dar la vuelta al teléfono y comprometerse a no verificar la hora aunque estés despierto es una de las intervenciones más eficaces, más simples y más ignoradas en el tratamiento del insomnio de mantenimiento en adultos mayores. ¿Y qué pasó con doña Carmen? Cuando exploramos sus 4 preguntas con detalle, encontramos que su cena habitual era muy ligera porque quería cuidar el peso, que comía a las 6 de la tarde y no volvía a comer nada hasta el desayuno. 12 horas en ayunas, las últimas 4 de ellas en sueño. La hipoglucemia nocturna era la causa principal de sus despertares a las 3 de la mañana. Doña Carmen añadió una pequeña colación antes de dormir,
un puñado de almendras con un vaso de leche tibia. No grande, solo suficiente para que la glucosa se mantuviera estable durante las primeras horas de sueño. Cambió su cena de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, reduciendo a la mitad el ayuno nocturno. Y cubrió el reloj del buró con una tela para no verlo si despertaba. 3 cambios pequeños, sin medicamentos, sin pastillas para dormir. En 3 semanas, los despertares a las 3 de la mañana habían desaparecido en su mayoría. En 6 semanas, doña Carmen dormía 7 horas seguidas por primera vez en casi 2 años. No fue magia ni medicamento, fue simplemente identificar la causa correcta, que nunca había sido buscada, y corregirla con la intervención más específica y más pequeña posible. El cuerpo de doña Carmen había estado avisando durante casi 2 años, todas las noches a la misma hora, que necesitaba combustible para mantener la glucosa estable durante las horas de sueño. Nadie, en 2 años de consultas y recomendaciones sobre el café y el horario de acostarse, lo había escuchado. Si este video te abrió los ojos sobre por qué el cuerpo despierta en la madrugada y cuántas causas tratables hay detrás de ese despertar, compártelo hoy mismo con alguien que sabes que se despierta a la misma hora cada noche, que lleva meses o años sin dormir bien, sin encontrar respuesta, o que fue al médico y le dijeron que es la edad y se resignó sin buscar la causa real. Tu mamá, que amanece agotada aunque haya dormido 8 horas. Tu papá, que dice que ya no sabe dormir bien. Tu hermana, que ha probado todo y nada funciona. El cuerpo que te despierta en la madrugada, a la misma hora con esa regularidad que parece programada, no está fallando ni envejeciendo sin remedio. Está comunicando algo concreto: glucosa baja, cortisol alto, apnea, vejiga. Y ahora ya sabes cómo escucharlo y qué preguntas hacer para encontrar la causa correcta. Soy el doctor Alejandro Vega. Que tu sueño sea más profundo hoy que ayer y mañana más profundo que hoy. Nos vemos en el próximo video. Y cuéntame en los comentarios algo muy concreto que puede ayudarte y ayudar a otros. ¿A qué hora exacta te despiertas con más frecuencia y qué sientes en ese momento? ¿Corazón acelerado? ¿Hambre? ¿Ganas de orinar? ¿La mente simplemente encendida? Me encantaría leerte, responderte y ayudarte a identificar cuál de estas 4 causas puede ser la tuya.